Muy buenos días, mis estimados hermanos y amigos. En esta ocasión les traigo un tema que es viral, ya se ha viralizado en Internet. La palabra viral, como ustedes saben, está relacionada con el concepto de virus. Virus es algo que afecta al cuerpo como el virus del HIV, el virus de herpes y otros virus más. Y en otros sentidos se usa la palabra viral para referirse a una información que circula grandemente de una internet a otra. Así que como introducción este concepto de virus. No quiero que esto sea un virus, por favor. No quiero contribuir a esparcir este virus, pero se habla mucho de la Iglesia Adventista Séptimo Día de Mérida, en Venezuela, que está sujeta a una presión por parte de la Organización Superior Adventista, acusándola de apostasía y de rebelión. Aquí tengo conmigo la Working Policy, Política de Trabajo de la Conferencia General 2007-2008, que se refiere a la discontinuación de organizaciones que se llama Bylaw 9505, descontinuación de conferencias, misiones, uniones y uniones de iglesias por disolución. Vamos a definir esto. Si una situación surge donde se determina por la alta organización superior que la mayoría de los miembros de una conferencia, misión, campo, unión o una unión de iglesias están en apostasía, es decir, están rechazando revisando las 28 creencias fundamentales, que vamos a hablar un poquito acerca de una de ellas, o bien la organización rechaza trabajar en armonía con las políticas denominacionales, así que estamos hablando de políticas denominacionales y requisitos constitucionales, y está en rebelión. Así que hay dos conceptos aquí, los cuales se amenaza a la iglesia de Mérida, según el hermano Israel Sierra, uno de los dirigentes que ha referido eso. Pero esta iglesia, me enfoco porque esta iglesia está siendo acusada de violar ciertas creencias fundamentales de los adventistas hoy. La primera tiene que ver con una definición de pecado, y la segunda con el problema cristológico, que tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Así que ese es el tema que me envuelve a mí. No quiero envolverme en problemas de si la iglesia de Mérida incurrió aquello en otro. Eso no es mi concepto. Lo que me preocupa a mí es que está en juego creencias fundamentales, no de la iglesia, que no son solamente de la iglesia de Mérida, sino de la iglesia adventista y de las creencias adventistas en general. Así que vamos a entrar en materia. ¿Qué cosa es pecado? Y la definición está en 1 Juan 4:3, que todos conocemos. Búscalo en la Biblia, mi hermano. 1 Juan 4:3. 1 Juan 4:3, ¿qué dice? No quiero leerla textualmente de la Biblia. 1 Juan 4:3. O 3:4, invertir los números. La primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabemos que Él apareció
para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en él. Cualquiera que permanece en él no peca. Importante esta definición. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que estas son definiciones básicas de lo que es pecado y cómo el pecado afecta a la conducta del cristiano. Vamos a ver lo que dice la pluma inspirada, Ellen G. White, con relación a este tema del pecado. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, y la página 376, la pluma inspirada escribe: la única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es que el pecado es infracción de la ley. Y ya cita 1 de Juan 3:4. ¿Está claro? Y en un librito Fe y Obras, en la página 56, leemos: ahora bien, nosotros queremos entender qué cosa es pecado. Y escribe: pecado es la transgresión de la ley de Dios. Esta es la única definición que dan las Escrituras. Por consiguiente, vemos que los que pretenden ser guiados por Dios, pero se apartan de Él y de su ley, no escudriñan las Escrituras. ¿Está claro, no? No escudriñan las Escrituras. Vamos a ver otra referencia en el conflicto de los siglos, también de la pluma inspirada de Ellen G. White, y la página 546 y 547. Ya escribe allá, pluma inspirada, Ellen G. White: el pecado es un intruso. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, debería ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Y cita aquí: el pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación externa o exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Así que la pluma inspirada reiteradamente enfatiza que 1 de Juan 3:4 es la única definición del pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Pero con respecto a esto, porque estamos hablando de que bajo este concepto es que la iglesia de Mérida está sometida a un fuego y acusada de violar uno de los principios fundamentales de la iglesia adventista. ¿Será cierto eso? ¿Será que la iglesia adventista está usando otro concepto diferente con relación a la definición del pecado? Así es, mis hermanos. Lo vamos a ver ahora en una referencia en el libro Creencias de los Adventistas Séptimo Día. Acá vamos a usar el capítulo 7, la naturaleza humana. Pueden allá buscar el capítulo 7 en este librito, Creencias fundamentales de los Adventistas Séptimo Día, 28 creencias. Acá vamos a leer el capítulo 7, página 101.
la pecaminosidad es heredada o adquirida. Una pregunta, ¿no?, que formula acá los autores. Pablo dijo, en Adán todos mueren. 1 Corintios 15:22. En otro lugar dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí dice, la corrupción del corazón humano afecta a toda la persona. Por eso Job, y habla de Job, dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Y ahora menciona aquí un texto que es muy conocido y se invoca mucho para apoyar este concepto del pecado. David, en Salmo 51:1, dijo, he aquí, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora la autora comenta, si bien cuando niños aprendemos la conducta pecaminosa por imitación, los textos que hemos visto, hemos leído arriba, afirman que heredamos nuestra pecaminosidad básica. La pecaminosidad universal de la humanidad es evidencia de que por naturaleza nos inclinamos hacia el mal y no hacia el bien. Así que aquí los autores dan por sentado, usando ciertos textos bíblicos, como el de Salmo 51:5, que el pecado es algo que heredamos. Acá lo dicen en este libro. ¿Será cierto eso? El pecado es lo único que hemos leído acá, con textos de que la transgresión de la ley, el pecado es la transgresión de la ley. O sea, usted transgrede la ley, usted peca. Así que es un acto voluntario. No es que yo peco porque yo nací así. Mi madre me crió en el pecado y por tanto yo nací. Es importante porque tiene que ver con Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo no pecó. Lo vamos a ver ahora acá en ciertas definiciones que da el autor. Aquí estamos conmigo. Quiero continuar acá antes de llegar a ese libro. El libro La Fe de Jesús. La Fe de Jesús, que es para los catecúmenos, para los que quieren bautizarse y pasar a ser miembros, tienen que pasar por ese librito que acá lo tengo. Y tengo dos copias diferentes que todos dicen lo mismo. El autor es Carlos A. Eschleman, que aparentemente es de Argentina y fue un teólogo y pastor que tuvo esa, digamos, inspiración de escribir y organizar teológicamente el libro La Fe de Jesús. Pero acá establece un concepto. El pecado original. Lo pueden ver acá. El libro, en la página, acá de este librito La Fe de Jesús, página 16, habla de, el título, está indicando algo. Cuando se usa un título, es por algo, usted cree en eso. Así que ellos creen en el pecado original. Así que el pecado original es la creencia fundamental hoy de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Acá tengo conmigo el libro Las Conferencias Evangélicas. Muchos no saben que muchos ignoran que los adventistas se reunieron con los evangélicos en el año 55 para deliberar ciertas doctrinas de las cuales la Iglesia Adventista estaba siendo acusada de una secta. Pero vamos a ver lo que dice acá el autor con respecto al capítulo 7, la naturaleza del hombre.
que ya hemos leído. Acá el autor dice, del capítulo 7 en adelante, arribamos a la sección que corresponde con el pecado original. Así que el autor va directamente al grano, pecado original. Capítulo 7 trata del pecado original. Capítulo 7 de ese libro. Usted dirá, ¿cómo es posible esto? Pues sí, así es. Ya vemos, de acuerdo a las definiciones, vemos que las definiciones son importantes. En la Biblia y el Espíritu Profecía, el pecado es voluntario, un acto individual de rebelión contra Dios, su voluntad y su ley. La Biblia lo llama la transgresión de la ley, 1 Juan 3:4. Si es verdad que hemos heredado la tendencia a pecar, entonces estos no son pecados. Entonces no existe pecado, porque es una herencia. Ella puede ser resistida y vencida únicamente con la fuerza de Cristo. No hay pecado aparte de usted y mi elección personal. El error del pecado original, por otra parte, ve el pecado como algo que heredamos. Definición de acá de este libro. 28 creencias fundamentales. Capítulo 7. Heredamos. Se enseña que nosotros automáticamente pecamos desde nacimiento. Y automáticamente el pecado es con nosotros todo el resto de nuestra vida. Estamos pecando. Nosotros estamos encerrados en el pecado y no podemos escaparnos de él en toda nuestra vida. Cristo murió para llevarnos al cielo, pero nosotros seremos pecadores hasta que Él regrese y por su gracia únicamente nos da para el perdón y justificarnos del pecado, pero no nos salva de Él. Oiga, ese concepto del pecado que tiene el Iglesia Adventista, no es posible en esta vida obedecer los 10 mandamientos. Así que ese es todo el concepto. Y la gravedad de este concepto nuevo, de la nueva teología. Porque, de acuerdo con esto, no podemos guardar los mandamientos o hacer nada más que Dios nos pida. Por tanto, Dios no espera que nosotros tratemos de hacer algo, como decía, acá se menciona a dos teólogos, Desmond Ford y Helmut Ott, enseñan que nosotros podemos incurrir en el pecado casi imperdonable del legalismo, tratar de obedecer a Dios y su ley. Es serio. Así que nosotros solamente mentalmente y quizás verbalmente aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, disfrutamos de la vida y esperamos la salvación del pecado que vendrá a nosotros hasta la glorificación, cuando nuestros cuerpos sean cambiados y nosotros seamos llevados al cielo. Así que el pecado original es el nombre de un error. Lo vamos a ver ahora acá, en este libro, que San Agustín, padre de la Iglesia, en el siglo V, fue especialmente promulgado. Así que nuestro interés, acá dice el pastor, en el pecado original se deriva o procede del hecho que es un principio de la nueva teología. La nueva teología es lo que hoy inunda a la iglesia y es lo que los hermanos de una forma ignorantemente están aceptando sin siquiera chequear que la palabra de Dios. Así que en esto se echa por tierra la palabra de Dios y los hermanos
están incurriendo en ese pecado de ignorar la palabra de Dios. Así que el interés, habla acá de este hermano Juan Ferrer, interesado en este tema, es que el pecado original es un principio de la nueva teología y entonces continúa que esa teología nueva se ha esparcido en nuestras filas y queremos saber si se encuentra en este nuevo libro doctrinal. El correcto punto de vista es que a causa del pecado de Adán nosotros heredamos una tendencia a pecar. La tendencia que, por otra parte, nosotros no tenemos fuerza para resistirla, aparte del perdón que nos capacita la gracia salvadora de Dios. Pero en agudo contraste, el pecado original enseña que nosotros heredamos realmente el mismo pecado. ¿Ya está entendido? Vamos a ver lo que dice acá el libro Catecismo de la Iglesia Católica, derivado de, por supuesto, esto ya tiene algunos siglos, se han formulado estos principios, pero que se han materializado, se han concretado y se han puntualizado en el Concilio Vaticano II, y esto se debe a la aprobación del Papa Juan Pablo II. Concilio Vaticano II, que sesionó en el año 62-65, aprobó lo que se llama el movimiento ecuménico, en la cual está hoy adventista, está envuelta. Y vamos a ver lo que dice acá acerca de el pecado, página 400, artículo 404 y 405. Dice acá: Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, como un virus. Es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso, el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido. Un estado y no un acto. Yo no, hermano, que abusa en el sentido acá. El pecado, por tanto, de esta definición, el pecado original es un pecado contraído, no cometido. Es decir, yo cuando cometo, incurro en un pecado, de acuerdo a la Biblia, yo no cometo pecado, es porque yo nací, de acuerdo al concepto de Salmo 51:5, porque yo fui nacido en pecado, yo no puedo dejar de pecar hasta que Cristo venga. Es decir, que yo tengo una naturaleza pecaminosa que me obliga a pecar y no puedo dejar de pecar, pero soy pecador. Esa es mi tendencia. Por tanto, el pecado que yo cometo no lo cometo yo, es mi naturaleza, que yo nací así. El concepto nuevo de la nueva teología adventista. Así que el pecado es un estado del hombre, no un acto. Yo no cometo un acto pecado, sino que mi naturaleza es esa. Interesante entonces ese concepto. Ahora vamos a otro concepto que está íntimamente relacionado con el pecado. Y lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién es el verbo? Acá habla, el principio del verbo, que es Cristo. Aquí Juan está hablando del verbo que es Cristo. Y dice allá, cuando llega al verso 14, dice: y aquel verbo, es decir, aquel verbo que estaba en principio, fue hecho carne. Quiero meditar acerca de esto. Fue hecho carne.
Tengo aquí un libro conmigo. The Word was made flesh. Así se dice en inglés. The Word, aquí en el mundo, la palabra, the Word, was made flesh, fue hecha carne. No quiero abundar en este, porque perdería mi tiempo. Ustedes pueden conseguirlo en el internet. Pero dice acá, 100 years of Seventh Day Adventist Christology. 100 años de Cristología Adventista séptimo día. 100 años. No pueden marcar la fecha. 1852 a 1952. 100 años. Si usted lee acá este libro, ve que 100 años los pastores, educadores, maestros, profetas como Ellen G. White estaban en armonía con el mismo concepto de que Cristo tomó una naturaleza pecaminosa. Y acá usan cartas, la carta de Baker Letter, que es controversia, y notas con respecto a la interpretación que hace el Leroy Froom de lo que es la naturaleza. Todo lo que está en este libro. Una cristología que tiene que ver con la naturaleza de Cristo. 100 años. Aquí lo dice. 1852 a 1952 por Ralph Larson, un teólogo adventista, que fue teólogo de un seminario y de la iglesia en el Far East, allá en el lejano oriente, y que escribió este libro, The Word was made flesh. Él escogió justamente el texto de Juan 1:14. Acá hay un concepto importante. Cristo fue hecho carne. Aquí habla del concepto de carne. ¿Qué es carne? Santificada, inmaculada. Por favor, lea conmigo. Tenga la amabilidad, la bondad de leer conmigo en el libro de Gálatas, capítulo 5. El apóstol Pablo habla, comenzando el verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Pues digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieren. Mas si sois guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la ley, de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son, entonces ahí hace una lista grande: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya es anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, o sea, el fruto, no los frutos, sino el fruto, sí, el resultado de tener el Espíritu, es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo, oiga esto, han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿No es esto magistral? Estas son las obras de la carne, que por supuesto, estos son el contexto, estos son textos, el contexto de Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne. Así que el concepto de carne en la Biblia es un concepto negativo que supone al del Espíritu.
Y ese es la carne que Cristo tomó. Vamos a leer acá lo que dice Ellen G. White con respecto a la naturaleza de Cristo, el deseo de todas las gentes. Página 96, capítulo 4. Dice acá, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Cristo aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquiera hijo de Adán, Cristo aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Míralo acá. Cristo aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y ella continúa. Y la historia de los antepasados de Cristo, terrenales, demuestra cuáles eran aquellos efectos. Ya sabemos el caso de los pecadores, David, aquellos hombres de Dios que fueron imperfectos. Cristo tomó esa naturaleza, mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones. Ahora viene la parte más bella, darnos un ejemplo de una vida sin pecado. Ahí está. Así que a pesar de que tomó esa, como ella especifica, esa naturaleza pecaminosa y estaba sujeto a la ley de la herencia genética de herencia del pecado de su madre y de todos los antepasados, después de 4000 años de pecado, vino con una herencia para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Ahora vamos a leer otra referencia en el mismo libro, la página 96, la tentación. Habla aquí que la tentación en el desierto, Cristo entró en el desierto para luchar con Satanás durante 4000 años. Otra vez ella enfatiza, durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber tenido una victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido hubiésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la naturaleza con todo su pasivo, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Ahora tengo aquí otro autor, R.J. Sorcher, en su libro Touch with Our Feelings, tocado por nuestros sentimientos, el cual este hombre de Dios estudió todos esos libros que me han mencionado, más las conversaciones con los evangélicos, y hace su conclusión acá, que la resume en el prefacio de la página 18. Él dice, como resultado de este diálogo, del diálogo con de la iglesia adventista con los evangélicos,
Algunos líderes de iglesia que habían estado envueltos en las discusiones denunciaron o anunciaron que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes, no después, de la caída. Este cambio fue de 180 grados de la naturaleza post-lapsariana. Apréndese de memoria esta palabra porque los teólogos la usan mucho. Post, P-O-S-T. Lapsariana indica que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa de Adán después de 4.000 años de pecado. La posición que sostenía, como he leído, 120 años, de 100 años de cristología, enseñando esta doctrina, esta posición post-lapsariana. De pronto, en el año 55, cambia 180 grados a la posición pre-lapsariana. Indica que Cristo tomó una naturaleza humana de Adán antes del pecado, es decir, la naturaleza inmaculada de Adán. Por tanto, Cristo no podía pecar, era inmaculado. Así que dice que este cambio dramático me llevó a estudiar la cuestión con una furia que rayaba con la obsesión, y escribe este libro maravilloso. Ahora ya hemos analizado este concepto de el pecado y vemos que la iglesia de Mérida, Venezuela, cree en esto. Es decir, esta es una creencia fundamental de los adventistas históricos, la verdad presente, que fue revelada a Dios, a esta iglesia, y que está siendo actualmente, pues, completamente sujeta, manipulada, usada como un arma en contra de los que creen en esto. Es decir, que ahora, en vez de creer en esto, ellos atacan esta verdad de los adventistas, como Ellen G. White, que ya hemos leído, y aquellos hombres de Dios que murieron ya y que son llamados adventistas históricos. Así que quiero aclarar este concepto, que todo el que cree en estas definiciones que da aquí Ellen G. White, incluyendo Ellen G. White, se llama adventistas históricos, porque son verdades históricas. ¿Por qué históricos? Usted dirá, ya pasó la historia, sí, así es, lo consideran así, pero no es así. Estas verdades, si son de Dios, tienen que ser eternas. Si Dios la dio a su iglesia, es porque es una verdad eterna. En contra del adventismo histórico tenemos un adventismo moderno, contemporáneo, que se caracteriza por todo lo contrario. No creen en espíritu de profecía, desecha espíritu de profecía. Por eso que en la iglesia usted no oye hablar de esto, ni se lee esto, todo al revés. Y se implanta la nueva teología en libros como este, para los catecúmenos, que enseña el pecado original. Vaya a la página 16 de la fe de Jesús. Aquí está. No tiene que ir más lejos, no tiene que buscarlo. Ahí está, aquí está. Y aquí el concepto de lo que es la nueva teología, que consiste en que Cristo, hoy un Cristo inmaculado, no podía pecar, y que la tercera persona, no quiero entrar en este tema, pero está relacionado, la tercera persona, la segunda persona de la divinidad, un Dios Hijo, palabra que no existe en ninguna parte. Se llama Hijo de Dios, no Dios Hijo. Eso no existe en ninguna Biblia. Acá quiero hablar de las conversaciones con los evangélicos, el adventismo y Walter Martin. En el año 55, un doctor, Walter Martin, y su colaborador, Donald Barnhouse, enseñaron que los adventistas era una secta, y en consecuencia publicaron un libro
llamado La confusión de las sectas. La confusión de las sectas, escrito por Walter Martin, en el cual libro incluía a la Iglesia Adventista como una secta basada en dos principios básicos que los evangélicos determinaron que debían ser básicos para medir todas las iglesias, que era que había en la mente del doctor Martin dos conceptos fundamentales que debían ser básicos y la Iglesia Adventista debía cambiar si quería ser una iglesia ortodoxa. Era, primero, la expiación en la cruz, ya no en el lugar santísimo, de acuerdo a Daniel 8:14, sino el concepto de ellos, decían, no, eso es una fantasía, eso de ministerios santísimos de arriba, eso es una fantasía. Para ellos, la expiación se hizo en la cruz 2000 años atrás, por Cristo en la cruz. Más otra doctrina, la naturaleza de Cristo. Si tan solo los adventistas aceptasen eso, dejarían de ser una secta y se convertirían en una iglesia ortodoxa con creencias fundamentales similares a los evangélicos y entrarían a formar parte de la hermandad de iglesias ida a Babilonia. Recuerdo a lo que dice Apocalipsis 17:5. Y así fue. En esa conversación, los adventistas dijeron, la verdad es progresiva, con un concepto que se usa mucho, que tiene sentido en sí, pero no, la verdad no es destructiva, sino que se progresa a medida que el conocimiento que es, dice que hasta que lleguemos al conocimiento, hasta que la luz de el lucero de la mañana ilumine nuestra mente, dice Pablo. Así que eso indica un progreso hacia un conocimiento de Cristo, que es el fin del conocimiento de todos nosotros y de la profecía. En contra de eso, pues los adventistas manipulamos eso. No se puede, no, la verdad es progresiva. Y así podemos progresar. Pero hubo un progreso en esa conversación con los evangélicos, para nada. Ahí se aceptó que Cristo hizo la expiación en la cruz, lo cual no es consistente con la creencia adventista de Daniel 8:14. Eso pueden buscarlo en el Ministerio de Cristo en el Santuario Celestial, página 348 de este libro. Ahí dice claramente, aquí por todas sus letras lo dice, muchos lo leen y no lo entienden, porque su mente está penetrada tan profundamente que la palabra de él no le entra, no entienden. Yo hablo mucho hermanos sobre esto y no asimilan. Yo voy a leer el párrafo inicial, las oraciones fundamentales del párrafo. Hay un santuario en el cielo. Yo tengo atrás el santuario, lo pueden ver, no estudio. Hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no hombre. Hasta ahí está bien, ¿no? En él ministra Cristo, en él. Aquí no hay lugar santo ni lugar santísimo, solamente un santuario en el cielo. Ahí. En él ministra Cristo a favor de nosotros para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Es decir, que no hay otro sacrificio expiatorio. Cristo lo ofreció una vez y para siempre en la cruz. El sacrificio expiatorio indica sacrificio de expiación. Ya no en el santuario, ahora es en la cruz, 2000 años atrás, de acuerdo a la nueva teología. Cristo llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor en ocasión de su ascensión. En el 1844, al concluir el periodo profético de 2300 días,
inició la segunda y última fase. Así que habla de fase, no de departamentos como habla. No habla del lugar santo y lugar santísimo, no, habla de fase. Esta obra la comenzó la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Así que tuvo dos fases. Aquí no hay departamento, ni puerta abierta ni cerrada, como lo usa el testigo fiel, Alicia de Filadelfia. Una puerta abierta y otra cerrada. Aquí no hay nada de eso. Sencillamente entró en el 1844, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Esta obra es un juicio investigador. Aquí la gente dice, míralo ahí, aquí lo dice. Aquí dice investigador, pero no dice lugar santísimo para nada. Porque el juicio investigador no se hace. ¿Dónde se está haciendo, hermanos? En el lugar santísimo. Pero aquí no lo dice por ninguna parte. Lo dice Conflicto de los Siglos, ¿sí? Un libro que apenas se menciona. Aquí lo que dice es que esta obra es un juicio investigador, que forma parte de la eliminación definitiva del pecado, prefigurada por la purificación del antiguo santuario hebreo. Así que esa verdad fue echada por tierra como la verdad de la naturaleza de Cristo. Vamos ahora a esta parte para concluir. Dios el Hijo, 41 de este libro. Creencia de la Adventistas del Séptimo Día. Dios el Hijo, capítulo 4. Vamos a la parte, página 53, para concluir este estudio breve que estoy haciendo para que ustedes entiendan un poquito lo que pasa con la iglesia de Mérida. Iba a decir Meridian, no, en Mérida, allá en Venezuela, no Meridian, Mérida, capítulo 4, página 53. Así, dice acá, voy a leerlo todo. Cuando Cristo adoptó la naturaleza humana que evidenciaba las consecuencias del pecado, pasó a estar sujeto a las debilidades que todos experimentamos. En su naturaleza humana estaba rodeado de debilidades, entre comillas. Usan aquí Hebreos 5.2, Mateo 8.17, Isaías 53.4. El Salvador sentía su debilidad. Por eso debía ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Cita en Hebreos 5.7. Identificándose de este modo con las necesidades y debilidades tan comunes de la humanidad. Así, la humanidad de Cristo no fue la de Adán. Esto es la humanidad de Adán antes de su caída. Tampoco fue la humanidad caída. Esto es la humanidad de Adán después de la transgresión. Es como un juego de palabras, ¿no? En todos los aspectos. No era la humanidad original de Adán porque poseía las debilidades inocentes de los seres caídos. Sí, hambre, sed, cansancio, fatiga, preocupación, debilidades humanas. Cristo las tenía también. De los seres caídos. No era la humanidad caída porque nunca había descendido a la naturaleza moral. Por tanto, era en el sentido más literal nuestra humanidad, pero sin pecado. Aquí hay un numerito, ustedes pueden ver, 13, que nos lleva atrás a las referencias y vemos que este concepto de debilidades es de Henry Melville, en Sermones de Henry Melville del año 1844. Al decir debilidades inocentes, aquí la ponen entre comillas, debilidades inocentes, se refería a cosas como el hambre, el dolor, la tristeza, etc., situaciones humanas. A este concepto de la naturaleza de Cristo antes y después de la caída, Melville lo llama la doctrina ortodoxa.
Esto es lo que creen los evangélicos y esto es lo que creen hoy los adventistas. Así que lo que creen adventistas hoy no es lo que dice el igual, que tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa, que está contra el pecado, no. Eran debilidades, hambre, sed, cansancio, fatiga. Entonces, esa es la doctrina ortodoxa. Eso es lo que cree hoy la iglesia. Pueden verlo acá. En la doctrina, repito, número 4, Dios, el Hijo. A propósito, existe en la Biblia esa frase, Dios el Hijo. Búsquela. Existe el Hijo de Dios. En ninguna parte encuentro que diga Dios el Hijo. Así que mis hermanos, espero haber agotado este estudio para contribuir un poco al conocimiento de la palabra de Dios, no tanto de teología, sino de la palabra de Dios, no tanto teología sistemática, ni nada de esas cuestiones que confunden la mente, sino la palabra, la viva palabra de Dios y lo que dice los libros sagrados de la Biblia y la Espíritu Profecía, en concordancia, forma una armonía perfecta. La palabra de Dios y el Espíritu Profecía forman un todo armónico, en el cual podemos confiar sin duda. Que Dios os bendiga. Mi nombre es Leonardo Domenech, investigador bíblico. Yo conozco hebreo, estudié 4 años de hebreo bíblico y puedo leer la Biblia perfectamente. Y me aferro a los libros de Espíritu de Profecía. Leonardo Domenech, teléfono 601-622-9018. Aquellos que quieran mandarme una referencia y quieran hablar conmigo sobre este tema, para profundizar un poco más en estos temas y otros más, estoy a vuestra disposición, para la gloria de Dios. Que Dios os bendiga hoy, y mañana y siempre. Amén, hermanos. Mis hermanos, yo soy acá, pueden ver mi rostro en persona, Leonardo Domenech, el autor de este video, es decir, el que reproduzco. Yo no soy el autor, yo sencillamente lo grabé en YouTube, y perdonen algunas deficiencias técnicas, como el track que se mueve para ajustar la imagen, porque este video yo lo grabé en YouTube, pero YouTube no me permite debido a que es muy pesado, tiene casi 2 horas, y yo tengo sus límites. Así que yo lo grabé ahora en cámara del celular para ustedes lo disfruten. Hermanos, una última palabra. Estudien la palabra de Dios. La iglesia de Mérida ha estado sujeta a una crisis profunda, depresión por parte de la organización adventista superior, esto es entre los adventistas. Es triste que esto suceda entre los adventistas, hermanos, acusándola de apostasía por violar ciertas creencias que hoy por hoy no son fundamentales de la iglesia adventista, sino no son verdades fundamentales que Dios dio a su iglesia adventista en su origen, que son verdades históricas, sino producto de una nueva teología. Y no quiero dar un discurso, ya ustedes tienen con esto. Así que les pido que analicen este video que les presento acá, y olvídense de los problemas técnicos, porque el track se mueve, eso es automático. El track está tratando de ajustar la imagen central, y por eso que se mueve de adelante para atrás, y eso es lo que ustedes vieron que se movía. Eso es automático, yo no lo hice, eso es automático. Así que, hermano, Dios los bendiga ahora y siempre. Es mi última palabra. Y estudien la Biblia profundamente. No dejen pasar esto por alto. Estudien la Biblia, estudien este tema y los libros que yo les di y la cita de estos libros, estudienla para que tengan un profundo conocimiento de lo que está ocurriendo en la iglesia de Mérida y lo que va a ocurrir en el futuro con respecto a estos temas fundamentales que afectan a la iglesia. Dios os bendiga hoy, mañana y siempre. Leonardo Domenech, un fiel adventista histórico y amante de la palabra de Dios. Amén.